supuesto, como siempre, pero es una clase que tiene como otro estilo, ¿ya? Casos paradigmáticos en neuropsicología y neurociencia. Lo que pretendo hacer en esta clase, en el fondo, es dar una visión, más o menos, me estoy haciendo un café, por eso estoy por acá, una visión más o menos de qué se trata este cuento de las neurociencias, un acercamiento un poco a cosas importantes a las cuales hay que darle vuelta y entender un poquito. Entonces, por eso que no voy a hablar de neuronas así, sino que de una cosa un poco más como una historia, ¿ya? Entonces, el primer caso que quiero citar, voy a poner esto para el lado, espérame, es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un hombre, ¿ya? Que trabajaba como capataz en un lugar y no sé qué, y un día tuvo un terrible accidente. Tenía obreros a su cargo, y su accidente fue tremendo. Lo que le pasó a Phineas es que él trabajaba, los mineros hacían un hoyo en las piedras y ponían una barra de dinamita, y entonces él con un fierrito las apretaba bien, las dinamitas, y antes de, antes de hacerlas estallar con los cables. Entonces las apretaba. Entonces, un día haciendo eso con el fierrito, una de las dinamitas estalló y el fierro salió como una bala para arriba y se metió más o menos así, mira. Imagínate que esto es, la cabeza de Phineas y entonces el fierro se metió así, mira. Estaba por este lado, se metió por ahí, así. Por ahí debajo, mira, ahí, y se metió así por debajo del ojo, ¿ya? Y salió por acá. O sea, una cuestión horrible. El fierro se metió por debajo del globo ocular, perforó el piso del cráneo, ¿ya? Y del piso del cráneo salió por aquí arriba, entre medio de las dos cortezas cerebrales. Imagínate que la corteza, o sea, que el cerebro va a una cuestión así, más o menos, ahí se imaginan, pero déjame armar el mono. Entonces, esta cuestión salió, este fierro salió como por ahí por el medio de esa corteza cerebral, ¿ya? Ese fue el terrible accidente de Phineas Gage. Entonces la pregunta es obvia. La pregunta es, ¿y por qué este accidente fue tan importante en la historia de las neurociencias? Y la respuesta es la siguiente. Fue importante porque observe lo que le pasó a Phineas Gage. Él era un hombre así súper calmado, súper ordenado, ¿ya? Era presbiteriano y trabajaba todo así, era un hombre muy buena onda, así, muy creyente y respetuoso. Y después del accidente, porque se recuperó, ya volvió al trabajo, po. Volvió al trabajo y no había perdido funciones cognitivas, así que siguió trabajando a capataz, pero le decía a los obreros, oye, tal por cuales, no sé qué. Y en una oportunidad hacían una fiesta los obreros y traían a sus hijas y a sus mujeres. Y él hizo cosas tan horribles como tomarles el trasero a las mujeres, a las esposas de los obreros y a las hijas. Entonces por ahí se anduvieron agarrando, qué sé yo, a combos, en fin, no sé qué, y lo despidieron de la obra. Phineas Gage no estaba en condiciones de seguir trabajando para esa empresa, porque se había transformado en un sujeto grotesco, irrespetuoso. Y entonces dicen los cronistas que Phineas Gage terminó aquí en Chile, en Valparaíso, como chofer de carretón y que murió de una crisis de epilepsia. Bueno, esa es la historia de él. Entonces, ¿por qué es tan importante las neurociencias? Porque es la primera vez que las neurociencias tienen evidencia de que si tu corteza prefrontal se daña tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser. Mira qué interesante. Se daña tu forma de ser. Ya. Entonces, mira, ese es el cráneo original. Voy a poner un puntero. Yo siempre rayo las diapos, ustedes saben. Entonces, marcador de resaltado, espérame pluma. Entonces, ese es el cerebro original, o sea, el cráneo original de Phineas Gage, ¿verdad? Entonces tiene esa rayita porque ahí se le hizo la autopsia, así como este cráneo que tengo yo, que está cortado porque es un cráneo que fue autopsiado. Entonces ahí tiene el raya de la autopsia, pero mira cómo está trizado ahí, ¿eh? Donde entró este fierro así y salió por aquí. Y le levantó la tapa del cráneo, pues rompió ahí el cerebro. Mira la imagen que está aquí a la derecha. Se muestra más o menos una imagen computacional de cómo fue la lesión. ¿Ya? Ahora, después, en otra imagen, esta imagen está tomada de una revista especializada
que habla como de la historia de los casos relevantes de neurociencia, y entonces aquí se muestra un corte así de cerebro común y silvestre, donde se va poniendo como la imagen de dónde iría el fierro que dañó a Phineas Gates. ¿Ya? Entonces dañó más o menos el lóbulo frontal izquierdo, ¿verdad? En su porción más bien frontal prefrontal. Y en otra imagen, esta es una imagen de reconstrucción en 3 dimensiones hecha con computadora, se muestra más o menos cómo el fierro cruzó y destruyó una región muy especial, esa, mira, esa región que tiene forma como pétalos de flor, que es esta región de aquí, mira. Espera, este es el otro hemisferio, se me cayó el hemisferio izquierdo, espera. Aquí. Esa región como pétalos de flor, mira, esa de ahí y esa del lado. Y esa región es súper importante porque es el área del lenguaje, del speech, del lenguaje oral. Entonces se llama también corteza de Broca o área de Broca. El área 44-45 también se llama en la nomenclatura de Brodmann Areas. Ya. Entonces, cuando se dañó esta región, esta corteza, él también quedó con una dificultad en el habla, dicen los cronistas de la época. Bueno, continúo. Entonces, esto es como bien gringo esta cuestión, esta expresión así. Entonces dice como, en este sentido, su mente cambió radicalmente, tan decididamente que sus amigos y conocidos dijeron que ya no era tan gauge, porque gauge significa en inglés calibrado. Entonces, era como Phineas calibrado. Entonces ahora quedó como Phineas no tan calibrado, una talla así como de estilo inglés. Así, ¿no? Fome la talla, pero igual, ya, igual tiene algún sentido del humor. Esto está publicado en Damasio y Grabowski. Yo siempre, chicas y chicos, les digo a todos mis estudiantes, siempre que tú vas a exponer o a hacer una diapositiva o a poner un póster o a escribir un artículo, tienes que poner de dónde sacas lo que vas haciendo, porque esto no lo vas inventando todo tú. Entonces es responsabilidad si pones un monito, por ejemplo, se fijan para atrás, yo siempre pongo las referencias de dónde voy sacando las cosas. ¿Ya? Eso es parte de la ética universitaria, académica. ¿Ya? Ok, continuamos. Entonces, fíjense, ay, no sé por qué quedó rayado, perdónenme, pero yo voy a rayar encima nomás. Entonces, este es un segundo caso del señor Victor Le Borgne, del 1809 a 1861. Entonces, Victor Le Borgne era un señor que tuvo una vida bastante atormentada porque a la edad de 30 años fue ingresado a un hospital, al hospital de Bicêtre, tras una repentina pérdida de su capacidad para hablar. Entonces, Le Borgne quedó huérfano a los 3 años de edad, tuvo una historia bien triste. Y ahí abajo está el hospital de Bicêtre. Entonces, se mudó a París, no sé qué, sus hermanos eran muy educados y tal, y vivió en su casa hasta que quedó mudo. Y cuando quedó mudo, lo llevaron al hospital. Una vez que ingresó al hospital, este hombre permaneció ahí recluido. En el hospital no, cada día empezaba a empeorar más. Y resulta que le pasó algo tan curioso que empezó a perder movilidad en todo su lado derecho del cuerpo. Perdió completamente la movilidad del brazo y de la pierna derecha. Entonces, pero además había perdido el lenguaje, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, fíjense, en esta situación, ¿ya? O sea que mira, aquí está mostrando todo su lado derecho estaba perdido. ¿Y por qué estaba perdido su lado derecho? Porque había tenido una lesión en el hemisferio izquierdo. Acuérdense que van cambiados, van cruzados. Entonces, en los últimos 7 años, postrado en cama, de tanto estar tirado en la misma posición, ya ahí está abajo el señor Le Borgne, ¿ya? Entonces, como tenía todo el lado muerto, el lado derecho, empezó a desarrollar una gangrena. Y esta gangrena lo llevó a la muerte, pero antes de morir, justo lo atendió un médico que estaba de turno. Típico que vaya a un hospital y de repente hay un médico así, no tan joven, qué sé yo, pero que está de turno, que es como un pasante. Entonces, justamente ese pasante le tocó a Le Borgne. Y ese pasante era ni más ni menos que Jean-Paul Broca, el famoso Jean-Paul Broca. ¿Ya?
Y entonces Broca lo vio y dijo, bueno, aquí no hay nada que hacer, este caballero está mal, qué sé yo, y se murió. Y entonces Broca ya había leído su historial y sabía que este señor había perdido el habla. Y Broca estaba obsesionado con esto del habla. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué parte del cerebro funciona el habla y tal? Entonces lo siguió para la morgue y pidió ser el que le hiciera la autopsia. Y le cortó el cerebro, el cráneo al señor de Bourne y le sacó el cerebro. Y cuando le sacó el cerebro se encontró con lo siguiente. No miren el de abajo, miren el de arriba nomás. Este cerebro de arriba es el de Le Borgne. Entonces se encontró que el cerebro de Le Borgne tenía una lesión que abarcaba más o menos toda esa región. Que era justo esta región. Po. ¿Se fijan o no? Porque si ese cerebro lo ponemos al mismo lado que el otro, así, digamos, esta región. La región del habla. Entonces Broca dijo, tate, por aquí está la cosa. Cuando esta región se daña el discurso de las personas. Y en un aumento de la misma foto, mira, yo aquí como que quise dibujar así, mira, ahí como que está el área de Broca realmente. Entonces esa área estaba toda podrida porque en el fondo tenía una infección en su cerebro. Y por esa razón, por esa infección, mira que fueron tontos los médicos también en la época, no se dieron cuenta, si le hubieran dado un buen antibiótico, el hombre se hubiera recuperado. Pero no se dieron cuenta que tenía una infección cerebral. Y Profe, que por eso disculpe, ¿en qué había año fue perdido el esto? habla. Qué desgracia. Bueno, Profe, ¿sí? ¿en qué año había sido esto? Perdón. Esto fue en el año 1861. Ya. 1800. Profe, 1861, ¿sí? ¿y qué causó la infección? ¿La lesión que tuvo en el cerebro? No se dice, pero lo más probable es que este caballero, por ejemplo, ponte tú, haya tenido una sinusitis y nunca se la trató y las bacterias se metieron hacia el cerebro, o, por ejemplo, tuvo una otitis media y se metieron a través del oído, también pudo haber sido. Es lo más probable. Ah, ya, Es lo más gracias. probable, porque un cronista había dicho por ahí que este señor se mareaba y que estaba un poco sordo y ¿Y hay tenía infección en epilepsia. el ojo? No. ¿Cómo? En el ojo tampoco no podría ser. No, porque quedaría en el otro, en otra parte del cerebro, ¿no? Si Sí, fuese y una porque además infección. se habría dicho que tenía ceguera y no tenía ceguera. Sí. Pero podría haber sido por el ojo también en todo caso, ¿eh? Pero no fue su caso. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Bueno, Profe, y aquí, ¿sí? ¿Pregunta? usted dijo que se le podría haber suministrado un antibiótico, pero tengo la duda porque yo tenía entendido que la penicilina fue el primer antibiótico, ¿no? Claro. Pero empezó después del 1900, ¿no? Sí, Se descubrió, digamos. pero había otras hierbas que tenían propiedades antibióticas que se podrían haber Ah, usado. Sí. La penicilina que se descubrió del hongo del Penicillium notatum, pero había otras cosas antes que igual tenían efecto antibiótico. Ya. Habían Yo pensé que zumos no de hierbas existía que antibiótico. servían, claro. Ya. Sí. Se trataron muchas enfermedades con hierbas. La cultura Ya. chamánica, tú sabes, tiene más de 1000 años en Europa. No, sí, Ya. pero mi duda era a nivel de medicina alópata, formal, digamos, en un Ah, hospital. claro, pues desgraciadamente los médicos cuadrados nunca aceptan Mm, otra cosa que no sea alópata, claro. desgraciadamente. Pero si le hubieran dado hierbas, por ejemplo, hierba del platero, por ejemplo, o cola de burro, esas Mm, hierbas habría mejorado, fíjate, porque ya. tienen propiedades antibióticas. O matico, qué desgracia, ¿eh? Mm, Bueno, la cosa es que entonces ese es más o menos el rango de la lesión que tenía, ¿eh? Era tremenda de todas maneras, por eso tenía muerto todo el lado derecho del cuerpo. Ya, vamos a la siguiente. Esta es otra historia. Entonces aparece unos señores que eran médicos los dos, Jean-Baptiste Boullard y Ernest Aburtin. Estos dos médicos eran médicos, de esos típicos médicos así como escaladores, así que quieren conseguir la fama y tal, y empezaron a trabajar con una serie de pacientes que tenían trastornos del lenguaje. Entonces dice ahí, mira, esta importante y repetida comunicación de Jean-Baptiste Boullard, ¿verdad? Y Ernest Agustín establecieron los principios de la localización y existencia de los centros del speech en el cerebro. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que hicieron en el fondo Agustín
Y, pucha, perdónenme, que haya quedó rayado con una presentación anterior, no. Miren, espérenme, las voy a sacar. Que no me gusta que quede. Déjame terminar con la presentación, descartar, y voy a sacarle las rayas. No me gusta que quede las rayas. Se las voy a sacar a todas. No me demoro nada. Porque a veces con las rayas como que se dispersa las personas que están mirando. Mira todas esas rayas feas. Quedaron porque a veces uno sale sin guardando. Entonces, todo lo que uno raya, espérenme un segundo. No me demoro nada. Y yo que rayo un montón en la cuestión. Oh, maldición, espérenme. Borré otra cosa. Ay, qué idiota. Denme un segundo. ¿Cómo rayar tanto? Ya, esa no importa que haya quedado. Esa de ahí sí. Ya quedaron algunas, pero no importa. Son menores. Ya. Entonces, estamos aquí con este caballero, con Agustín. No sé si dejé de compartir, parece que sí, ¿verdad? Ahora sí dejé de compartir, pues la embarré, perdón. Voy al tiro. Recién. Sí, sé que soy leso, ahí sí. Ya, pues, ahí sí, ya. Y entonces, ahí sí que se ve, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ok. Oye, me pasó algo tan terrible, entre paréntesis, un comentario breve. Ayer tenía una planilla Excel abierta aquí y se metió uno de mis gatos, pasó por arriba del compu y me borró no sé cuántas notas. Qué horrible. Es muy de gato eso. Sí, así que Tuvo que tuve que... revisar todos los trabajos de tuve que nuevo. pedirle a los estudiantes de la otra universidad, de la UCT, que me enviaran el respaldo en imagen y pasar las notas a mano. Que era una imagen, pues no era el Excel. Qué horrible. Por supuesto, felicité a mis gatos lesos, bueno, no les podía hacer nada en todo caso. Pero fue como que lo hubiera hecho de adrede porque como que borraron y como que apretaron como guardar, fue peor, no pude deconstruir la cuestión. Ay, son canallas. Ya, bueno. Entonces, Agustín presentó el caso de Messier Coulerier. ¿Y quién era este caballero Messier Coulerier? Un caso que ustedes no se pueden imaginar, chiquillas, pero es increíble. Messier Coulerier, aquí está el cerebro de él, es ese de ahí, mira, el de abajo. Messier Coulerier había recibido un balazo ahí, en esa región. Entonces, lo que hizo Agustín fue sentar a Messier Coulerier en una silla. Imagínense que aquí está el viejo. ¿Ya? Lo sentó en una silla y le dijo, y el viejo tenía un hoyito aquí en el cráneo, de la herida de bala. Entonces él agarró un lápiz y lo puso aquí y le dijo, Monsieur Coulerier, ¿cómo está el día de hoy? Y Coulerier le dijo, muy bien, doctor, bien. Y estaban todos ahí sentados mirando en la palestra. Y después agarró el lápiz y se lo metió ahí para dentro de la herida. Y se lo cargó un poquito y le dijo, Monsieur Coulerier, ¿y cómo se siente usted? Y él le dijo, no podía hablar. Y luego le sacó el lápiz y le dijo, le repito la pregunta, ¿cómo se siente usted? Ay, me siento bien, pero tengo un poco de dolor. Entonces todos lo aplaudieron. Pero mira qué brutal, qué acto más brutal. Y lo aplaudieron porque en el fondo le estaba demostrando que esa región del cerebro era la que estaba encargada de hacer el discurso. Igual, impresionante. Hoy día, ¿te imaginas? Pero qué violento hacer eso. Claro, hoy día hace eso, olvídate, te condenan a 30 años de cárcel y te quitan todos los títulos científicos. Bueno, entonces dentro de esos asistentes estaba este viejo Jean-Paul Broca, el más seco de todos. Y Jean-Paul Broca es este. Entonces, aquí estaba Jean-Baptiste Boullard. Jean-Baptiste Boullard ganó sus luquitas ahí, ¿eh?
mostrando cosas de pacientes, porque él siempre era un gallo que amaba mucho el dinero. Su concuñado, parece que era, Ernest Aburtín, fue el que hizo la cosa con el viejo este con el hoyo en la cabeza. Después, esta información la recogió un gallo que pasó sin pena ni gloria, Pierre Gratiolet. Gratiolet como que nadie lo pescó, pero igual él sabía harto. Entonces, Jean-Paul Broca leyó lo que escribía Gratiolet y había visto todo lo que hacía Baptista y también Aburtín. Y entonces él empezó aquí a construir una teoría de cosas sobre el lenguaje. Y después, Pierre-Marie leyó esa teoría de Jean-Paul Broca y trató como de hacer que era de él, como que trató de adueñarse de la teoría, pero no le resultó, porque todos reconocieron finalmente que Jean-Paul Broca había sido el gallo más seco y que había organizado la tesis de que en el área 44-45 de Brodmann, el otro hemisferio, perdón, en el área 44-45 de Brodmann, ¿dónde está? Aquí, se generaba el discurso oral en las personas, y que si se dañaba esta área, se destruía el discurso oral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión en esta área y quiero decir la casa en el árbol, voy a decir así. Y no voy a poder decir la casa en el árbol. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Continúo. profe, Cualquier cosa. Una consulta. Sí. Dime. Ahí también se ve afectado el cerebro. O sea, claramente tiene relación, pero ¿las personas tartamudas tienen lesiones en esta área del cerebro? Es otro rollo. Ah, ya. La tartamudez es otro rollo, lo vamos a ver algún día. Sí, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, pero tiende a confundirse como estos dos problemas de lenguaje. No se confunden, porque el que tiene problemas del área de Broca dice... No es que diga casa, sino que dice no puede pronunciar la palabra. Hay veces que la gente como tartamuda es cuando tiene mucha información, a veces también, como que no sabe cómo se llama? Como ordenarla, tiene tanta info en el cerebro que a veces como que se Sí, y a veces pone el como estrés, tartamuda, como que se confunde. a veces el estrés también. Yo una vez choqué con mi auto a otro auto y me puse tartamudo así al bajarme. Nunca he sido tartamudo. Es como también ciertos efectos Como estresores. sistema nervioso también, Sí, ¿o no? también la dieta, hay una serie de cosas que influyen, la edad, una serie de cuestiones, pero es más bien talámico. Hay otros circuitos asociados a la tartamudez. Podríamos conversarlo. Ah. Ya, gracias. Y tiene solución en todo caso, ¿eh? No es gran problema. Entonces aquí está, fíjense, el caso de Jean-Paul Broca. Entonces ahí está el viejo ya, un hombre maduro ya, ahí está su ficha de médico. Siempre yo pongo las referencias, ustedes se dan cuenta. Ya. Paul Broca fue yo siempre me acuerdo de él porque por las patillas así, como a los Ambrosio Higgins, así, esas patillas largas. Claro. Entonces Jean-Paul Broca se dedicó mucho tiempo a estudiar aneurismas cerebrales. Por eso esos dibujos son originales de él, porque él descubrió que personas que tenían accidentes vasculares a veces quedaban con afasia de Broca. Entonces ahora hablamos de afasia de Broca. La afasia productiva también se le llama. Ya. Profe, ¿qué significa el término afasia? Afasia sin la comprensión o la producción del discurso, propia o del otro. Entonces, la afasia de Wernicke es la falla en la comprensión, y la afasia de Broca, la falla en la producción. Afasia significa sin discurso. ¿Mediante qué examen se diagnostica una afasia? Se puede diagnosticar mediante una prueba neurocognitiva, el neuropsi, por ejemplo. Por ejemplo, tú le dices a la persona con el neuropsi, le dices, por ejemplo, aquí, le dice, repita conmigo las siguientes palabras: gato, pera, mano, fresa, vaca, codo. Entonces, si la persona no te entiende la instrucción, puede tener una afasia de Wernicke. Pero si te entiende y lo dice mal, puede tener una afasia de Broca. No necesitas tener grandes exámenes de imagen, neuroimagen. Por supuesto que eso esas le iba a imágenes preguntar. son de apoyo después, posteriormente, obvio. Pero lo primero que se le hace es una entrevista con una prueba como el neuropsi.
¿Y eso qué Resonancia. profesional? Profe, disculpe, ¿Sí? en la producción del discurso era afasia de Broca, ¿cierto? ¿Y la de la comprensión cuál era? Afasia de Wernicke. ¿Wernicke? Wernicke. Sí. Ah, ya. Profe, ¿qué Oye, profesional es el encargado de hacer ese examen? mira, en general lo puede hacer un psicólogo, un neurólogo, y yo pretendo que también una educadora diferencial. Pero por ley, según los decretos, por ejemplo, del 170, a nosotros No se nos tengo la más permitiría, por mínima ejemplo. idea, mía, porque yo llego hasta aquí, mira. Después de esto yo no sé nada más, soy como el que siembra sandía. Esta es mi sandía y es lo único que sé. ¿Ya? Así que no sé, de decreto ni cosa, no tengo. Porque a mí, por ejemplo, a mí me encantaría hacerlo, pero mi duda es si se nos permitiría hacerlo. Esa es No como la sé, duda. pero yo de todas maneras les voy a pasar el neuropsis completo. Ah, ¿Por qué razón? Porque es una herramienta súper importante para entender cómo funciona el cerebro, porque aquí hay claro. preguntas específicas y cada pregunta va orientada a una capacidad cognitiva. ¿Ya? Entonces, es como una guía para yo enseñarles ciertas cosas sobre el cerebro. Ya. Van a quedar encantadas con el neuropsis, encantadas. Los psicólogos normalmente, en términos legales, pasan el neuropsis. Ah, Y no ya. sé si los neurólogos, los fonoaudiólogos parece que también. Parece, no estoy seguro. Ya. Entonces, miren qué interesante esto. Quiero mencionarle al tiro dos palabras, filogenia y ontogenia. ¿Ustedes conocen la diferencia entre esas dos palabras? Mm, ¿No? no. ¿Ya? Miren. Filogenia es lo evolutivo y ontogenia es lo embrionario. Mm. Entonces, por ejemplo, hay una frase famosa que yo aprendí cuando estaba en pregrado en la universidad en el primer año. Mi profe de zoología dijo, la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Y qué nos quiso decir? Nos quiso decir que al principio nosotros somos un huevo, como una célula huevo. Después somos como una masa de células. Después somos como un pirigüín que tiene los pulmones afuera. Después somos como un pirigüín con colita que tiene los ojos y los pulmones adentro. Después somos como un pirigüín que tiene manitos y patitas. Después somos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en el desarrollo embrionario vamos pasando por las mismas etapas de la evolución, lo que demuestra que somos primos hermanos de todos los demás animalitos del planeta. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebro de un macaco, o sea, la Profe, monaquita, ¿sí? profe, entonces nosotros como los seres humanos siempre estamos conectados a todos los animales. Sí, absolutamente. Ah, Pero qué loco. absolutamente. Yo, por Los ejemplo, ¿sí? Pero es hay unos que que... están, No, dale, Javi. perdón, hay unos que están como más conectados, por ejemplo, los simios son mucho más están mucho más conectados que nosotros, o no hay Sí, hay como... relación. Mientras más cercano, desde la perspectiva de las similitudes fenotípicas, parece que hay más conexión, porque se parecen más a nosotros. Los cerebros de los macacos y los chimpancés son muy parecidos a nosotros. Somos parecidos en un 90 y tantos %. O sea, no parecidos, idénticos en un Qué 90 y loco. tantos %. Entonces nos diferencias menos de un 8%. El resto somos idénticos. Entonces, por supuesto, un chimpancé puede abrazar, puede besar, puede entender, puede llorar, puede alegrarse, puede hacer una herramienta, puede sacar un tornillo, puede usar una llave de vehículo, puede sentarse a conducir un vehículo, puede marcar palabras en un listado de símbolos, puede desarrollar una idea. Solamente no utiliza el discurso porque no ha desarrollado un aparato fonoarticulatorio capaz de emitir las mismas palabras que nosotros. Solamente por eso. Pero ya falta poco para que lo haga. Entonces, fíjense, este es el cerebro del macaco y este es su circuito del lenguaje. Este es el cerebro del chimpancé y ese es el circuito del lenguaje. Y este es el cerebro humano y ese es el circuito del lenguaje. Y ahora fíjense de un recién nacido, ese es el circuito del lenguaje.
compárenlo con el del chimpancé y van a ver que son prácticamente idénticos. Entonces, no cabe duda que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario, se parece mucho al desarrollo evolutivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendemos de todo este último capítulo con del Erbor y tal? Del Erbor. Aprendimos que la producción del lenguaje ocurre, ¿verdad?, en el área 44-45 de Brodmann. Ahora les quiero mencionar esta figura que es muy importante. Oiga, persona que está distrayendo ahí a la Javiera, no me la distraiga más, por favor. Perdón, es que le estaba explicando a mi hermana lo que me contó usted. Pero siéntalo ahí al lado, po. Siéntalo a la clase, si qué importa. Que si quiere escuchar la clase, que esté aquí al lado, hermano. Profe, mi hermana también escucha sus clases conmigo. Ah, qué bueno, siéntelo al lado nomás, y sí, ni un problema, con todo Le gusto. gusta mucho, ella está estudiando enfermería, entonces entiendo lo que usted dice. Ay, qué bueno, sí, o a su papá, quien quieran, siéntenlo nomás, con todo gusto, un placer. Miren, entonces aquí imagínense que tenemos un ojo, el ojo de alguien ya, y ese ojo está conectado aquí a una parte que se llama tálamo, el geniculado lateral, no sé qué, ya, no importa. Y ese va para atrás hasta la corteza visual. Y de la corteza visual, mira quién cachado lo que hace. Por ejemplo, si yo les muestro esto. Es una jeringa de dentista, ¿verdad? Claro, ya está. Me Entonces, siento muy familiarizada con eso. ah, muy bien, ya está, es terrible, ¿eh? Cuando ves esta cuestión, Horrible, horrible. con Después de 5 operaciones no es tanto. ah, ya estás acostumbrada, ya. Oh, por Dios, pero es terrible, porque esa aguja, mira, es delgadita y terrible, así de larga y se entierra Y toda. duele tanto, sí, terrible. ¿Verdad? En la espina de Spix. Ahí, ya, bueno. Y entonces conocerás también las botellitas de anestesia, que son unas cosas así como... No sé dónde tengo una botellita ahora. Ah, las tengo acá, espérame. Y estas son las botellitas de anestesia, ¿verdad? Que se meten adentro de la jeringa, claro. Ok. Bueno, entonces el asunto es que yo les muestro esto y ustedes dicen, ah, es una jeringa, oh, y la aguja, no sé qué. Entonces, ustedes la ven y saben que es una jeringa. Si yo les muestro, no sé qué, a ver, esto. Ah, un celular. Entonces, el cerebro al tiro le da nombre, lleva la información hacia la vía ventral y ubica, ahí hace como un computeo rápido y ubica el nombre. Celular, jeringa, no sé qué, frasco con tornillo, no sé qué, taza con café, cuchillo. Uy, que tengo cosas raras yo en mi espacio, pero bueno, no importa. Sí, así es la cosa, ya. Y entonces, pero si les muestro esto, por ejemplo, ustedes dicen, Un ah, líquido es un frasquito con un líquido celeste. parece juego bucal, no sé. En serio, Sí. muchas Parafina. cosas. Sí, en realidad es CuSO4, sulfato de cobre. Ah, sí, sí sabía. Ah. Es sulfato de cobre. Yo lo uso para unos experimentos que hago con film. Sulfato de cobre. Bueno, entonces está la vía del qué. Ahí, por ejemplo, falló la vía del qué. Podría haber sido una cosa u otra. Pero está la otra vía, una vía que va para arriba. Y esa es la vía del cómo. O sea, perdón, del dónde. Entonces, siempre nosotros estamos diciendo en nuestro cerebro, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde está? Todo. ¿Qué es? ¿Dónde está? Si miramos cualquier cosa, ¿qué es? ¿Dónde está? Ah, es un tubo fluorescente. ¿Dónde está? Arriba. Lo que sea que miremos, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Ya? Listo. Después de eso, vamos a hablar de un caso que es el paciente Elliot. El paciente Elliot es un caso bien simple. Damasio conoció a un señor que se llamaba Elliot. Y este señor era un gallo bien raro, porque él tenía un tumor cerebral en el lóbulo frontal, entre medio de los dos lóbulos frontales.
y empezó a crecer, a crecer. Entonces dice que Elliot era un hombre que tenía un buen trabajo en una empresa comercial, era un ejemplo para sus colegas y hermanos menores, era un marido obediente, dice. No sé por qué, pero Damasio lo dice así como para reírse un poco, era un marido obediente. O sea, ¿qué quería decir con él eso? Yo creo que era un tipo que no creaba conflictos, así, ¿ya? Bueno, y luego le sacaron el tumor. Entonces, después que le sacaron el tumor pasa algo bien raro. Porque Elliot, por ejemplo, se sentaba en su oficina, ponte tú que esta sea la oficina de él. Entonces decía, ay, voy a empezar a clasificar mis cables. Entonces tengo un cable de puerto de impresora, tengo un cable RJ45, tengo no sé qué. Entonces empezaba a ordenar sus cables y decía, ay, me gustaría que quedaran los amarillos hacia afuera, o los negros, ay, no sé. Y después los frasquitos, el más grande, el más chico, no sé qué. Y empezaba a organizar todo. Pero en el fondo se pasaba todo el día organizando las cosas y nunca terminaba, y nunca se ponía a trabajar. Entonces, en el fondo, lo echaron del trabajo al final porque el gallo no era eficiente. Entonces, ahí Damasio agarró el caso y dijo, a este hombre le falta algo, tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Damasio, como que no era capaz de sentir sus emociones. Entonces, mira, lo echaron de la pega. Su mujer se fue con sus hijos de la casa y más encima se consiguió otro marido. Y cuando le preguntaron a Elliot su problema, Elliot decía, sí, bueno, me echaron del trabajo y como se fue mi mujer con mis hijos, yo vivo aquí. Y sí, la verdad es que no tengo muchas cosas que comer, pero aquí vivo ahora. Así como que no le importaba nada. Entonces Damasio dijo, a este gallo algo le pasa. Porque no es capaz de sentir sus cosas. Porque si tú vas a contar una desgracia así de grande, yo mínimo me pongo a llorar. Mínimo. No lo cuentas así como, ay, sí, el otro día salí a la calle y se me cayó un encendedor. No lo cuentas así, lo cuentas con un compromiso tremendo, porque es algo muy importante para ti. Bueno. Entonces, ¿qué describió Damasio? Eso lo pueden leer después cuando les pase el PowerPoint ahí escrito. Lo que describió Damasio es que Elliot no era estúpido, no era ignorante, pero actuó como si fuera ambos. No podía hacer planes con unas pocas horas de anticipación y mucho menos meses o años, y había llevado su vida a la ruina. Había llevado su vida a la ruina, porque no era capaz de conectarse consigo. Entonces yo les voy a mostrar ahora un video de un reclam. Que quiero que lo vean. Cuando me deje la computadora, ahí. Que quiero que lo vean. Y me digan si se enganchan con el reclam. O sea, si sienten algo o si en realidad el reclam les pasa como nada. Ahí va. Ah, espérame. Antes de eso tengo que hacer otra cosa. Pucha que soy idiota. Tengo que poner el audio en la computadora. Espérame. Dejar de compartir. Compartir audio de computadora. Ok. Ahora sí, voy al video. Ahí va. Pues esta es la casa de mi abuelo. Hace ya 3 semanas que murió. Me da cosa tocarlo. Todo lo que quieras encontrar aquí lo tienes. Da pena que estén así. Aquí no había. Lo trajo de un viaje a Nueva York. Qué guapa. ¿Quién es? Mi abuela. Se divorciaron antes de que yo naciera, cuando aún nadie lo hacía. Me encantaba ir corriendo al trabajo. Cuando lo veía la gente decía que estaba loco. Vivió en Formentera del 76 al 78. Allí solamente había pescadores, pastores y hippies. Escucha esto, es su voz. Cada Saona, mayo de 1977. Después de 40 años sin poder hacerlo, vamos a volver a votar. Pero que nadie se confunda. No puede ser que solo podamos opinar cada 4 años. No es suficiente. Es cada día con nuestros actos, con nuestras decisiones, cuando construimos el mundo en el que queremos vivir. Es un Toyota Prius de 1997. Es un híbrido. ¿Había híbridos en el 97? Fue el primero.
creo que tu abuelo y yo nos habríamos llevado bien. En 1997 lanzamos el primer coche híbrido. Hoy, más de la mitad de los coches que vendemos en Toyota son híbridos. Y en el año 2022 queremos que lo sean todos. Conduce como piensas. Ya está. Ese es el reclamo. Entonces la pregunta es, ¿se engancharon un poquito? ¿Sintieron un poquito como la historia? ¿La alcanzaron a percibir? Sí, un poco. Sí. Ya. A mí, ¿sabes lo que me da lata en realidad? Que por qué en Chile no hay comerciales así tan bonitos. ¿Se han fijado que los comerciales chilenos son puras cuestiones así medias, Como superficiales. como medias chulas, así, sí. Mal hecha. Sí, una Sí. cuestión así, como hecha en el Sí, como que instituto. son muy falsos. Sí, una cuestión así chanta y con, no sé, qué increíble, ¿eh? Toda la tremenda producción, además está hecha, fíjate, en 35 milímetros, o sea, en formato de cine. Está súper bien hecha la publicidad. Bueno, el cuento corto es que, imagínate la música, la voz del abuelo, esa que es de un actor español, todo así produce una sensación. Bueno, Elliot era incapaz de sentir esas cosas. Era como vacío de sentimiento. Entonces, sus emociones no las podía leer, no podía saber si se sentía triste o alegre, no podía leerse a sí mismo. Nosotros conocemos muchas personas hoy día, incluso a veces que viven con nosotros mismos, que son así, como que no se emocionan, no se leen a sí mismos, no lloran, no se expresan. Profe, ¿Sí? que usted como decía eso de que le había pasado como después de sacarle el tumor que quedó así, no puede haber sido que dentro de la operación le pasaron a llevar el Claro. área del Dentro de la operación, hipotálamo. claro, dentro de la operación le pasaron a llevar parte de la corteza prefrontal. Es Y que eso fue el lo área que del hipotálamo se supone que son las No, responsables de fíjate, los no, mira, le pasaron a llevar esta región. Lo que pasa es que aquí está el giro cingulado y está el giro cingulado ventral y seguramente el tumor estaba localizado aquí y cortaron la circuitería del giro cingulado ventral, que es la región que permite conectar nuestras emociones desde el tálamo y todo hacia la corteza prefrontal. Le cortaron ese circuito de ahí. Y por esa razón quedó con alexitimia, quedó con una incapacidad para leerse a sí mismo. Y esto también puede pasar por abuso de drogas. Por ejemplo, las personas que son cocainómanos o que fuman pasta base sufren una lesión similar y también pierden la capacidad para conectarse con sus propias emociones. Qué curioso, ¿eh? ¿Profe? Profe, ¿Sí? Oh, dale. o sea, el neurólogo de mi papá o sea, le ha dicho muchas veces a mi mamá, o cada vez que íbamos a su consulta, cosas así, que le impresionaba que todavía seguía con mi papá. Porque ¿por qué? Porque muchas personas que se habían operado de la parte frontal del cerebro, por lo general su esposa o la abandonaban en un cierto tiempo, o no sé, o volvían pero con otra señora. Era como que por lo general hace como un cambio en la parte frontal y Pero es lo que le a pasó a veces no Phineas, se... es lo que le pasó a Phineas Gage, porque cambió completamente. Como que algunos cambiaban completamente su forma y la esposa lo abandonaban, los hijos se iban por otro lado, era como que, o Que no le lo quedan soportaban, secuelas. le quedaban como secuelas. Entonces Exactamente. como que nosotros quedamos, por eso yo asociándolo a los casos que estamos viendo, encuentro que tiene razón en realidad. Tienen, sí, mucha relación, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Profe? Estefanía, tú también querías decir algo. Tengo una duda. No conozco muy bien el tema, pero cuando se habla de que los psicópatas tienen, por ejemplo, trastorno disociativo que tiene que ver con que... Estefanía, perdóname, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Esta es la primera vez que veo tu cara. Y sabes que no tenía esa imagen de tu cara a propósito de tu voz. Ah, Qué curioso. no se condice. Qué curioso el cerebro, es muy curioso. Bueno, perdóname, los psicópatas.
Primero quería preguntarle exactamente qué era el trastorno disociativo y si tiene relación con esto que está mencionando usted, que esa área del cerebro que está dañada, por ejemplo, cuando a ellos les da lo mismo infringir un dolor infinito a una persona, toda esa alteración que tienen, que desvinculan sus emociones, las emociones del otro, si tiene alguna relación eso. Sí, mira, yo creo que habría que distinguir entre el psicópata que es perverso al psicópata que tiene un trastorno esquizoide o esquizotípico. El que tiene un trastorno esquizoide tiene efectivamente disociación, es decir, él es incapaz de dar cuenta del daño que infringe. Pero el perverso tiene sus neuronas espejos perfectas y puede darse cuenta de cuál es el daño que está provocando. Y precisamente por eso lo hace, para sentir placer como expresión de un narcisismo extremo, para llevar la rienda del dolor del otro y expresarse en su narciso, en su ego. Son dos cosas diferentes. El que se comporta como un psicópata perverso y el que se comporta como un psicópata desde la perspectiva de la enfermedad esquizofrenógena. Sí, que es el que tiene el trastorno disociativo. Normalmente el otro no tiene trastorno disociativo. Por ejemplo, lo hablábamos en la conferencia, ustedes saben que damos conferencias todos los viernes. Hoy día damos la última conferencia en Zoom. Les voy a enviar más tarde la dirección de Zoom. Hoy día hablamos de la muerte. Hemos hablado de esquizofrenia, de depresión, de trastorno disociativo, en fin. ¿A qué hora es lo viernes? A las 5 de la tarde. Va una psicóloga, que es la Barbarita, que fue estudiante mía, va el Andro, que es otro psicólogo clínico de la Católica, y voy yo. Cada uno más o menos en un speech, en un discurso de 20 minutos. Y al final hay serie de preguntas, y si vas a esta conferencia, pregúntale a la Barbarita, porque ella es psicoanalista y tiene mucha experiencia clínica en trastorno disociativo. Y entonces, fíjense, a propósito de eso, de pasar es gratis entre paréntesis. Es que, entonces, por ejemplo, ella contaba una cosa, decía, en el caso Spinac, ¿se acuerdan? Spinac, que era un tipo perverso que violaba a niños y niñas. Spinac tomaba whisky con heces fecales de los niños dentro del whisky. Sí. Y entonces eso era parte de una perversión. Él no tenía un trastorno disociativo, él era un perverso. Un sátiro. O sea, hay que diferenciar. Claro. Ya, bueno, continuemos. Es horrible hacer ese comentario, pero tenía que hacerlo para poder responder a tu pregunta, Stephanie. Que son casos clínicos. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, fíjense, aquí hablamos de Henry Mollison. Algunos le dicen Mollison, otros le dicen simplemente Mollison. Henry Mollison es un hombre muy, muy significativo en la historia de la neurociencia porque él tenía una epilepsia incontrolable. Él era mecánico y trabajaba en un taller y entonces él se caía y convulsionaba muchas veces al día. Entonces Henry Mollison asistió a un centro donde fue visto por una mujer que estudiaba en ese centro. Y esa mujer es la Brenda Milner. La Brenda Milner fue una mujer espectacular que trabajó haciendo su doctorado con un hombre que se llamaba Donald Hebb. Donald Hebb era experto en memoria y algunas malas lenguas dicen que Hebb trabajaba para la CIA y estaba haciendo estudios para hacer que los espías olvidaran su pasado. Y entonces así no los tenían que matar y los podían devolver a su familia, porque si los mataban tenían que pagar un seguro muy grande a sus familias. Entonces dicen que Hebb era un tipo muy turbio y trabajaba en esos programas. Son historias. No doy fe de que eso sea cierto, pero se cuenta por ahí. Entonces Brenda Milner trabajó con Hebb y aprendió mucho sobre procesos de memoria. Posteriormente conocieron a otro señor que era Wilder Penfield. Penfield fue un hombre muy importante, un investigador y por supuesto también los tres profesores universitarios. Y entonces entre estos tres trataron el problema que le estaba pasando a este señor que tenía una epilepsia incontrolable. Y este problema
fue resuelto finalmente por William Vickers Scoville. Vickers Scoville fue un neurocirujano, y esta es una fotografía original tomada del Indian Medical Ethics, que muestra cuando se le hace la cirugía a Henry Mollison. Y en esa cirugía le extirparon ambos hipocampos. Entonces la cirugía consistió en que le sacaron ese trozo del cerebro, ese hipocampo izquierdo y bilateral derecho. Entonces, visto en otra imagen, en una técnica de Mulligan, esta es una tinción que se hace con ferrocianuro de potasio y sulfato de cobre, por eso queda azulada la corteza, porque el ferrocianuro de potasio produce sales de cianuro que son muy venenosas. Y entonces le sacaron el hipocampo bilateral, y después de eso, este es el hipocampo, que termina así en un circuito donde están los cuerpos mamilares, y esas son las amígdalas cerebrales, no confundirla con las amígdalas del cuello. Y entonces, cuando le amputaron esto, Henry Mollison terminó su epilepsia, se le curó para siempre, pero quedó con un detalle. Por ejemplo, si le decían a Henry Mollison, don Henry, ¿qué es esto? Don Henry reconocía perfectamente y decía, es un lápiz, doctor. Pero si ahora el médico se ponía el lápiz en la espalda y le decía, don Henry, ¿qué le acabo de mostrar? Henry respondía, usted no me ha mostrado nada, doctor. Entonces se dieron cuenta que al cortar los hipocampos, Henry tuvo una experiencia patológica denominada amnesia anterógrada. ¿Y qué es la amnesia anterógrada? Es la amnesia de no poder aprender nada nuevo. Todo lo que ocurre en tu vida lo olvidas de inmediato, aunque haya pasado un par de segundos. Nosotros, 2 capítulos más adelante, vamos a hablar específicamente de esta amnesia. ¿Profe? Entonces, fíjense, esta amnesia, perdóname, te respondo de inmediato con algo. Esta amnesia es muy peligrosa cuando se hace con fármacos, porque resulta que tú puedes inducir, y así se viola muchas veces a los niños y niñas, se les induce amnesia anterógrada dándoles un fármaco llamado flunitrazepam. Entonces, como los niños y niñas vulnerables están expuestos a beber bebidas alcohólicas, se disuelve el fármaco en los tragos. Los chicos lo beben y luego se olvidan de todo sin estar borrachos, con un solo traguito. Abusan de ellos y luego los devuelven a las calles, y los niños no tienen idea ni con quién estuvieron, ni dónde estuvieron, ni qué fue lo que les pasó. Es tremendo. Amnesia anterógrada. Y cuando tú bebes en exceso, la gente dice, se me apagó la tele. Eso es amnesia anterógrada, porque cuando se te apaga la tele, tú sigues funcionando, pero no te acuerdas de nada de lo que está ocurriendo. Entonces, si tienes la mala suerte de haber estado en una situación donde hay un abusador, no te quepa duda que ese abusador va a hacer de ti una carnada, desgraciadamente. Preguntas. Esta amnesia anterógrada afecta como la memoria de corto plazo, ¿cierto? Con hechos recientes, ¿o no? Sí, pero claro, pero esa memoria de corto plazo en realidad no es que afecte solo la memoria de corto plazo, sino que afecta el paso de memoria de corto plazo a largo plazo. Eso o sea, es que eso fundamentalmente no se recuerda nunca más. Afecta nunca el más. almacenamiento, nunca más recuerdas eso. Entonces hay gallos, por ejemplo, que dicen, oye, yo conocí a una chiquilla en un bar y después de unos tragos, no tengo idea, dice. Lo único que sé que al otro día desperté en el parque forestal, estaba vestido, tenía todas mis cosas, pero en la tarde, cuando fui a ver mi tarjeta de crédito, no tenía ni un peso en la tarjeta. O sea que lo llevaron a un cajero y el tipo empezó a sacar plata, hizo transferencias, qué sé yo, le pasaron un computador, el tipo hizo transferencias y el tipo podía funcionar perfectamente, pero no se acordaba de nada. Entonces, su memoria a corto plazo en realidad estaba bien. El problema es que no archivaba hacia la memoria de largo plazo. ¿Ya? ¿Eso por qué se da el cerebro? Por ¿En qué el zona? hipocampo. Entonces, profe, por ejemplo, cuando se produce un hecho traumático y producto del estado de shock, uno olvida lo que pasó el día anterior. Eso O al también tiene revés. O al revés, lo recuerdas para siempre. Ya, y cuando se olvida, ¿también afecta? ¿Es porque afectó la zona Es el del mismo circuito.
producto del shock se afectó esa zona y... Es el mismo circuito, sí. Y entonces cuando se produce el estrés postraumático es el circuito entre la amígdala y el hipocampo. Sí. La amígdala cerebral, siempre estamos hablando, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Voy al siguiente caso. Voy a hablar ahora de violencia, enfermedad mental y cerebro. Violencia, enfermedad mental y cerebro. Miren la historia que voy a contar. Hace muchos años atrás, en el año 1930, las personas estaban muy complicadas porque había muchos pacientes psiquiátricos y no se hallaba qué hacer con estos pacientes psiquiátricos. Entonces, un señor llamado Walter Freeman inventó una técnica, que se llamaba lobotomía. Creo que yo la conozco, profesora. ¿Sí? Creo que la he visto en fotos así como de Facebook con información y todo, que es como que con un, no sé cómo decirlo, como un chuzo, pero obviamente es chiquitito y con un martillo como que le pegaban en la cabeza, ¿no? Con esto. Sí, eso mismo, y le pegaban en la cabeza y mientras él estando despierto. Exactamente. Les voy a contar esta historia. Creo que hace unos pocos años como que la prohibieron. Sí. Porque hasta hace poco se ocupaba todavía. Está con una cara así como así con los ojos abiertos, diciendo, ¿de qué se trata esto? Sí, exactamente, hija. Voy a continuar ampliando. Mira. Entonces, fíjate, lo que pasaba aquí era que se tomaba al paciente y se le rompía con un instrumento parte del lóbulo frontal, de ambos lóbulos frontales. Estos son los lóbulos frontales. Entonces, se metía por aquí, imagínate que ahí está el cerebro. Entonces, por aquí adentro, por ejemplo, se metía el picahielo que se le llamó, y entonces se metía esta puntita por aquí adentro, despacito, se rompía el arco superior de aquí, porque si tú aprietas para adentro, es delgadito, se rompía el ángulo y se llegaba al cerebro y se le hacía así, mira, como cortar un pedacito de mantequilla, chiquitito, y listo. Y después al otro lado, chiquitito, y listo. Y el paciente apenas le quedaba una rayita como una cicatriz. Que en 5 días era como un rasguño de gato, en 5 días desaparecía. Pero la persona quedaba distinta. Entonces, pero esto viene de una historia antigua. Fíjense que nosotros siempre hablamos tan mal de los peruanos. Los peruanos fueron los gallos más capos de América del Sur. ¿La trepanación, profe? Los peruanos hacían trepanación en la época neolítica. ¿Y cómo la hacían? Los chamanes empezaban a romper con piedras afiladas el cráneo hasta que hacían un hoyito, y ahí metían unas ramitas aguzadas o unas puntas de cactus y producían trepanaciones. ¿Para cuándo? Para cuando había enfermedades mentales incurables. Entonces, fíjate, en el neolítico. Entonces, mira, aquí por ejemplo esta trepanación no resultó. ¿Y por qué sabemos que no resultó? Porque se ve que murió después de la trepanación porque el corte está fresco, quedó el cráneo igual. Pero miren qué interesante esto. En este caso la trepanación sí resultó porque ese fue el tamaño del orificio que le hicieron. Y si ustedes se fijan, todo eso es tejido cicatrizal. Esta persona vivió. ¿Y por qué quedó eso en negro? Porque seguramente después al morir el cráneo disolvió esa parte de cartílago. Pero significa que se formó hueso, todos estos huesos recién formados. Por lo tanto, esta persona vivió quizás, ¿cuántos años más? Más de 40 años para poder haber hecho esa cicatrización. O sea que en este caso la cirugía resultó. Y esta es una pintura de El Bosco, Hieronymus Bosch, un gran pintor que fue prohibido por la Iglesia Católica, que tiene esa pintura preciosa que se llama La Piedra de la Locura. De hecho, yo tengo un blog personal que se llama La Piedra de la Locura, a partir precisamente de esta pintura. Y entonces en esta pintura, La Piedra de la Locura, el señor está borracho probablemente, porque era la manera de anestesiarlo, y entonces le hacen un orificio ahí arriba, ¿verdad?, en la calota craneana, y para hacer una intervención. Entonces este señor de aquí es el médico, este señor es el segundo cirujano, y esta señora que está con el libro es la estudiante seguramente, porque se representaban a los estudiantes así con un libro en la cabeza. Y estas eran otras técnicas. Mira, este es un grabado del 1525, ¿da?, de Peter Trevelyan. Eso parece más como técnica de la Inquisición que... Sí, ¿verdad? Claro, con un sacacorcho,
y entonces le hacían una trepanación y le sacaban tejido cerebral a los pacientes que estaban incurables. Bueno, entonces después de esto en Estados Unidos, en el año 1930, se empieza a desarrollar la lobotomía. Y esta lobotomía se empieza a desarrollar como una costumbre. Y uno de los médicos más famosos que desarrolló esta lobotomía fue Egas Moniz. Pero no solamente Egas Moniz, sino que también estaba Walter Freeman, antes que él, y posteriormente Scoville. Mira, deme un segundo. ¿Dónde está Scoville? Aquí. ¡Uy, maldición! Este Freeman. ¿Dónde quedó Scoville? No lo puedo encontrar. Bueno, es Scoville. Ya, bueno. El asunto es que Estados Unidos perdía 24.000 millones de dólares en puros pacientes psiquiátricos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hagámosle lobotomía. No, pero antes dijo alguien, oye, digámosle a Sigmund Freud a ver si puede hacer algo. Freud dijo, yo no sé hacer nada. Carl Jung dijo, yo tampoco. Luego dijeron, oye, hagámosle electroshock. El electroshock no sirvió. Hagámosle shock de terapia con insulina. Tampoco sirvió. Entonces, Kraepelin dijo, la solución es tratar de meterse en el cerebro. Y entonces ahí se hizo por primera vez, ¿verdad? Con el picahielo, la lobotomía transorbital que yo les mencionaba. Y esta lobotomía transorbital que se desarrolló entre 1904 y 1994, mira, en el año 70 ya se dejó de hacer, pero este hombre se sabe que hasta los últimos días de su vida todavía siguió haciendo lobotomías. Este es Freeman. Ahí va a ser Freeman una lobotomía. Entonces la lobotomía consistía, ¿verdad?, en meter el picahielo y romper una región de la corteza prefrontal. Entonces aquí tenemos un caso, ¿verdad?, de una mujer antes de la cirugía, después de la cirugía y ya recuperada de la cirugía. Aquí tenemos otro caso de una mujer antes de la cirugía y recuperada de la cirugía. ¿Profe? ¿Sí? ¿Si esto se hacía bajo anestesia o no? Sí, bajo anestesia local, para que no le doliera el pinchazo nomás. La persona estaba despierta. ¿Y por qué fue tan controversial si la persona no sentía dolor? Aquí viene. ¿Por qué fue controversial? Ya viene. Entonces aquí hay una señora, te fijas, esta mujer no, una señora, una chiquilla joven, antes de la cirugía y después de la cirugía. Como antes, un ogro, y después de la cirugía, así como todo sociable. Profesor, ¿Sí? No sé si me estaré equivocando, en realidad no me acuerdo muy bien de la información cuando la vi, pero por lo que yo vi era que igual habían prohibido porque como que quedaban así, no sé cómo decirlo, pero como que no eran las mismas personas, sino como que no sentían nada, así como que quedaban así en cero. Mira, para allá voy, espérate. Tranquila en John Wayne, para allá voy. Entonces, les voy a contar esta historia triste. Ella es Rosemary Fitzgerald Kennedy, una hija de la gran, pomposa familia Kennedy. Fitzgerald Kennedy, millonarios, ¿verdad? Kennedy fue después presidente de la República, bueno, fue asesinado en condiciones muy extrañas. Y entonces, ella, cuando fue una chiquilla ya adolescente de 17 años, empezó a tener la costumbre de frecuentar varones, porque es natural, es parte de la biología. Entonces la familia Fitzgerald Kennedy le pareció muy mal esto, y la enviaron con uno de estos médicos a hacer una lobotomía. Y la lobotomizaron para que quedara como una mujer más tranquila. Mira qué atroz, chiquillas. Y así quedó durante el resto de su vida en una silla de ruedas porque la lobotomía no salió como se esperaba. Qué tremenda historia, ¿eh? Y esta historia es como parte de la historia oculta de los personajes famosos en Estados Unidos. Qué triste, ¿no? Continúo. Ahora les voy a mostrar, chicas, un video. Profesor, ¿Sí? algo así como una especie de mito que se habla, que no sé si será verdad, de que dicen que las personas que le están operando el cerebro, mientras se lo operan influye mucho el ambiente para saber cómo van a
a quedar de cierta manera. O sea, se operan hoy día en la clínica alemana y en Las Condes, por ejemplo, se operan despiertos. Y se les van Pero, haciendo preguntas a las personas. claro, eso yo lo sabía, pero por eso le digo, no sé si será verdad que dicen que las personas cuando las están operando y están anestesiadas, el cerebro capta como lo del ambiente en donde se está operando. Ay, no sabría decirte eso, fíjate. No Gracias. no sabría responder científicamente a eso. Pero lo que sí es que cuando se hacen cirugías cerebrales, las cirugías se hacen con las personas totalmente despiertas. Claro, Se para va haciendo preguntarles preguntas, para saber si no se está metiendo las patas en... Profe, hay un famoso video de una operación de Parkinson con el paciente tocando violín mientras era operado. Ay, qué lindo. No lo conozco, qué lindo. Sí, es muy famoso. Él mientras mientras tiene todo el cerebro abierto, él está acostado tocando el violín y van viendo si se le soluciona el Parkinson. Qué lindo. Fíjate que me encantaría, si pudieras, dame un segundo. ¿Aló? No hablan. Me encantaría, si me puedes enviar, Estefanía, el link a mi correo, ¿puede ser? Ya. Entonces, fíjense, aquí, mira lo que voy a partir. Está casi mudo el video, así que dice, se separan las vías talámicas frontales, ¿verdad? Y el pionero en hacer esta técnica es Edward Moniz. Y fue perfeccionada por Freeman y Watts, ¿verdad? Mujer de 25 años, 4 años hospitalizada, que tenía que falló, perdón, el tratamiento de shock de insulina y de terapia convulsiva. Y ahí está la chiquilla. Entonces, ella tiene un delirio paranoide con esquizofrenia, ¿verdad? Ya ven que tiene un comportamiento estereotipado. Se fijan que se arrincona, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, no coopera con la enfermera, ¿ya? La trata de agredir. Le profiere todo tipo de insultos. Y a los 2 meses después de la operación, ella está así. Es ella la que está bordando, ¿no? Me di cuenta, estaba a punto de quemarse el arroz. ¿Eso es producto de la lobotomía, profe, después de la lobotomía? Claro. Si se vaya a quemar el arroz puede ser peligroso, pero mejor podría ser quizás apagar los micrófonos. Perdón, profe, no sabía que tenía No te preocupes, hija. el micrófono prendido. Que fue solo eso del arroz. No, envía saludos de mi parte ahí, que nadie se enoje conmigo, ¿ya? Ya. Y entonces, te fijas, está abordando. Entonces aquí viene el tema ético, porque claro, ella está... ¡Ay, perdón! ¿Qué hice? ¡Qué idiota que soy! Me salté la diapo, perdón. Ahí vamos, está abordando. Entonces, claro, ella está abordando y está bien, comillas, pero no es ella de verdad. Es como, quedó como un robotito, como un ser así... Como un ente. Como un ente, claro, como un cuerpo nomás de mujer, pero vacía de personalidad, de iniciativa, vacía de todo. Entonces, esa es la consideración. Claro, esa es la consideración ética que hay que tener y por eso se prohibió la cirugía. Aquí vamos a ver otro caso de una mujer que era housekeeper, o sea que era como asistente de casa. Ya está. Mira, voy a adelantarlo un poquito para que veamos aquí. Se confunde un poco esto, espérame. Ahí está, 50 años, tenía catatonía, ¿verdad? Y entonces ella estaba así, rígida, era no cooperadora. Mostraba mutismo aquinético. Mutismo aquinético significa que no habla, y aquinético que no tiene movimientos tampoco. Mutismo aquinético y catatonía. Entonces se le realiza una lobotomía. Así estaba antes. Entonces llegan 2 enfermeras y la tratan de mover. Las imágenes son un poco violentas, chicas.
Profesor, ¿por qué se produce eso? De no sé cuánto, catamismo. Catatonía, porque hay un trastorno a nivel de corteza prefrontal, hay una especie de porfía debido a relaciones dopaminérgicas y tal. Es un abuso lo que hacen con la mujer, pero bueno, era otra época. Y ahí la dejan tranquila y así se mantiene ella. Profe, ¿qué se supone que le estaban haciendo? La estaban tratando de demostrar que tenía catatonía. Profe, Estaba pero rígida. ¿ella tenía alguna deficiencia intelectual o estaba No, consciente? ninguna. Estaba rígida y sufría una esquizofrenia. Ah, esquizofrenia. Y aquí está operadita. Ahora ya no es catatónica. Puede mover la cabeza. No tiene rigidez. Puede comer tranquilamente. Es más, puede comer sola. Y aquí está cuando ya sale del postoperatorio. Espérenme. Dos meses después del postoperatorio, ¿verdad? Y ya viene de visita, está ambulatoria. Y así quedó. Puede leer el periódico, puede reírse, tiene actitudes sociales. Profe, o sea, ¿esta habría sido una lobotomía exitosa, por decirlo así? Sí. Ya. O sea, habían resultados buenos y malos, no siempre quedaban como unos entes que no interactuaban Claro, con no el siempre tan claro, exactamente. Ya. Pero en la diapo decía que igual seguía inestable emocionalmente, ¿no? Pero, o sea, digamos, la diferencia es grandiosa. Está jugando cartas, el neurólogo le ofrece un cigarrillo. La esquizofrenia que ella traía de base quedó igual, eso sí, ¿o no? No quedó igual, porque se rompieron circuitos talamocorticales, entonces ahora tenía menos elementos que estuvieran excitando su corteza prefrontal. Ya no había delirio, por ejemplo. ¿Se puede operar la esquizofrenia? O sea, ahora ya no se puede hacer eso, pero se hizo por muchos años. Porque ponte tú el siguiente caso, Estefanía. Tienes un hermano mayor de 37 años. Tu hermano mayor, estoy describiendo un caso que conozco, o sea, que conocí, que está fallecido. Tu hermano mayor un día le pega a su única hermana, la trata de prostituta y la empuja a la calle semidesnuda. En otra oportunidad golpea a su padre y le quiebra una de las piernas con una patada. En otra oportunidad intenta abusar sexualmente de su madre. En otra oportunidad degüella a sus dos perros. Entonces, para una familia así, ¿tú crees que no le habría gustado que le hubieran hecho una lobotomía a esa persona? Obvio que sí. Claro, entonces hay que ponerse en el lugar, porque uno dice, oye, pero esto es terrible, es inhumano, sí, pero quizás habría que ponerse en el lugar de la familia, porque a lo mejor la madre no lo quería muerto a su hijo. Claro. Lo hubiera preferido haber visto como un ente a verlo muerto. ¿Me entiendes? Yo sé que son cosas que estamos bordeando en la ética, pero son discusiones importantes que de todas maneras hay que dar. Ustedes van a ser profesionales y yo soy un académico, hay que dar estas discusiones. Bueno, y ahí se termina el video, eso era todo. Ya está, voy a la siguiente. Y ahí tenemos una fotografía de un tipo que dice el relato que era un asesino, digamos, y ahí tiene manierismo, digamos, que como que quedan unas posiciones raras después de la cirugía, pero ya no es peligroso. Sí, yo me preguntaba eso también, fíjate. Por ejemplo, le decía a las chicas en la mañana, un caso particular, a propósito de una abogada que conocimos en una de las presentaciones. ¿Qué pasa con un tipo, por ejemplo, que ha matado a dos personas, a una de las cuales la descuartizó en varios trozos, y que además tuvo violación con 3 bebés de menos de 1 año de edad?
¿Qué haces con ese sujeto aparte de tenerlo preso? No se, de hecho, no se pueden tener, si son esquizofrénicos, no son interdictos y no pueden estar presos. Po. Claro, o si lo tienes preso en un hospital psiquiátrico. Claro, pero entonces, hospitalizado, digamos, pero ¿qué se hace con ellos? Entonces, ahí viene el punto, digamos. Y si no era esquizofrénico, la misma pregunta, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué se hace con ese ser que yo no me atrevería, no sé si es un ser humano, ¿qué se hace con ese ente? Claro, porque para mí ese ser no califica, no sé. Perdóname, son mis propias, esta no es la opinión de la UPLA, es la opinión mía, digamos. Yo encuentro tan atroz ese relato que no sé cómo calificar a ese ser. Profe, igual lo que nos puede hacer la justicia, por así decirlo, lo van a hacer en la cárcel, por así decirlo. Se ha comprobado muchas veces que personas que, no sé, violentan a niños, cosas así, les va súper mal. Yo lo sé, claro. Entonces, igual, por así decirlo, pagan por ello, pero igual es bueno conversar ese tipo de temas, ya que no hay como, ¿qué van a hacer con ellos después de? No hay un consenso, no hay un acuerdo, es verdad. No, Nadie quiere meterse no hay en un ese lío, consenso. pero como sociedad deberíamos conversarlo, fíjate. Porque esas personas, reintegrarlas a la sociedad, yo creo que no hay ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Qué habrían hecho en China? Pena de muerte, listo. Singapur, pena de muerte al tiro. Pena de muerte. En cualquiera de las Chinas, pena de muerte. Profe, yo sabía de un caso de una loquita que mató y torturó y se comió a sus hijos y le dieron como 5 años nomás de cárcel. 5 años. 5 años de cárcel, solo por hacer todo eso. Qué espanto. Claro, entonces, claro, es que ahí estamos un poco lo que decía Estefanía, que es como que hay interdicción, entonces, ¿qué haces con esos seres humanos después? Y la posibilidad de que ese ser humano vuelva a cometer el mismo tipo de hecho. Sí, Claro. pues uno no se asegura que después cuando salga no lo va a volver a hacer. Exacto. Es tremendo, fíjate, yo no sé. Afuera del mall de Viña hay un esquizofrénico que siempre agrede a la gente, y un día saqué el premiado, pues me agredió a mí. Entonces yo fui donde un carabinero y le dije, ¿sabe qué? Hay una persona que está agrediendo, me pegó un combo. Ah, el Pancho, me dijo. Y yo así como, ya, y si saben que el Pancho está pegando... Yo también saqué el premiado con él, me tiró agua. Ya, a mí me pegó un combo en el brazo que me hizo ver pájaros. A mí me tiró agua. Ya. Y yo le dije, bueno, y si saben que el Pancho está pegando, ¿por qué no lo sacan? No, mi hijita me dijo, ¿sabe lo que pasa? Es que el loquero está lleno, me dijo un comentario así como que el loquero está lleno, no lo podemos llevar, y si lo llevamos a la cárcel está esquizofrénico, así que lo van a sacar mañana. Claro, exacto. Dije, ¿qué están esperando? O sea, la idea sería como que mate a alguien para que ahí recién... ¿Cuál sería como el proceso? Le pregunté, porque Sí, claro. le estoy diciendo que está agrediendo gente, me pegó a mí, entonces como que nadie se hace cargo, se pasan la pelota, y como, ¿qué se hace en esos casos? Pues? Es muy difícil, Estefanía, realmente es un tema muy difícil, y desgraciadamente como el Estado está tan jibarizado en Chile, no hay quien se haga cargo, porque la empresa privada no se va a hacer cargo porque no hay dinero. Entonces, si el Estado está jibarizado, no hay nadie que se haga cargo. Y de hecho voy a mostrar el caso Profe, caso. hay muchas veces que les dan pocos años a las personas por el tema de que los derechos de los humanos y todo el show. Es que no hay que confundir. Una cosa son los derechos humanos, creo yo, y la otra cosa es la justicia. Y pueden ir por los mismos caminos, no son caminos distintos. Hay que tener claridad en eso, no son caminos distintos. Pero necesitamos gente que pueda ejercer justicia con derechos humanos. Si se pueden hacer las dos cosas. Pero en Chile, desgraciadamente, los jueces no tienen especialidad. Porque si tú a un juez le preguntas, oiga, ¿cómo funciona este fármaco? Le dices a un juez, ¿cómo funciona este fármaco con estrellita? No tienen idea, los viejos no saben cómo funciona una aspirina. Entonces no están en condiciones, y por esa razón los juicios que ellos cortan y establecen son tan malos, porque son personas ignorantes que solamente saben de la judicatura, pero que no tienen especializaciones en otros temas. Entonces ellos no deberían estar en condiciones de cerrar casos
frente a los cuales no tienen competencias, desgraciadamente. Claro, pero en otros países, por ejemplo, particularmente en Alemania, los jueces que juzgan a personas que tienen interdicción y tal, no solamente se hacen asesorar por equipos médicos, sino que normalmente tienen 2 carreras, son abogados y médicos. Y eso aquí en Chile no existe. Claro. Bueno, aquí voy a contar el caso de don José Pizarro Caravante, un esquizofrénico con delirio paranoide que vivía en el barrio Las Tarrias. Yo lo vi muchas veces. ¿En el Metro Universidad Católica andaba? Sí, ahí en la Católica, ¿verdad? Frente al museo, ¿verdad? Y siempre andaba por ahí dándose vueltas, y entonces este hombre, desgraciadamente no pude agarrar el relato, lo quería sacar del mostrador, pero lo olvidé. Me dispersé y no lo puse en la diapositiva, esa es la verdad, me dispersé. Pero el relato de un escritor del diario Mostrador que dice, don José Pizarro Caravantes murió en la más absoluta soledad, de madrugada, un día de julio parece, de madrugada, y sin que nadie pudiera hacerse cargo de su grave enfermedad mental. Entonces, nuevamente tocamos el tema de que realmente en Chile no hay un Estado lo suficientemente potente como para poder encargarse de estas personas, porque debería hacerlo. Profesor, ¿Sí? de hecho, donde yo vivo, muy cerca de mi casa, viven 3 personas, quien dice abuela, madre y hija, y las 3 tienen esquizofrenia. Yeah. Y se ha hecho conocer, ellas no son agresivas, pero se ha hecho conocer en las condiciones que viven, porque claramente no son las más óptimas, ya que al parecer su grado de esquizofrenia es bastante grande. Y claro, como usted dice, nadie nunca se ha hecho cargo y nunca se les ha recetado algún medicamento que las pueda ayudar a tratarse, ni conocer el grado que tienen, nada. Entonces es súper complicado, porque finalmente los vecinos somos los que de repente nos preocupamos porque, quien dice, puede estar lloviendo y una de esas vecinas aparece en traje de baño a mojarse, y por ejemplo ahora que estamos con este tema del virus es complicadísimo. Claro, qué terrible, qué tremendo y qué terrible. Claro, y no hay un Estado que se haga cargo, así que estamos fregados, no hay nada más que hacer. Chiquillas, yo quería hablar de miembro fantasma, pero no alcanzo, porque son las 15:48 y entro luego a otra cosa. Así es que esta colita queda para la próxima semana, miembro fantasma, y continuamos con nuestro contenido porque vamos a entrar en funciones ejecutivas, y después de funciones ejecutivas vamos a ir a neuropsia, a esa planilla que les mostré. Hasta ahora vamos bien. Como estuvieron participativos hoy día, bastante, entonces por eso no alcanzamos miembro fantasma, pero me encanta. O sea, qué bueno que no alcanzamos, no importa. Ustedes pueden leer un poquito sobre miembros fantasmas si quieren, para que tengan algo adelantado la próxima semana, ¿ya? Es muy bonito el tema y les va a sorprender, ¿ya? Eso de miembro fantasma es como, por ejemplo, cuando le amputan un brazo o algo y lo sigue sintiendo. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Me pasó cuando me sacaron las amígdalas. ¿Las seguías sintiendo? Las seguía sintiendo igual, como si las tuviera así como cuando me dolía. ¡Qué genial! Igual. ¡Qué genial! Nunca había oído con las amígdalas eso. Sí, me pasó a mí con las amígdalas. ¡Ah, qué interesante! ¿Profe? ¿Sí? ¿Tiene las notas listas o aún no? No, todavía no leo sus trabajos. Todavía no leo sus trabajos. Acabo de terminar de leer ayer los trabajos de fonoaudiología, fíjate. Oh, ay, profe. Así que de todas las uñas por lo nerviosa que estoy. Mi ansiedad, mi ansiedad. No se ponga nerviosa. Yo creo que mañana sábado, durante la mañana hasta el mediodía, voy a sentarme a leer sus trabajos, y en tanto tenga sus notas, yo las subo al tiro al sistema. Así que van a saber al tiro que están ahí. Ya, ¿hay aula la va a mandar, cierto? En el aula. ¿Aula la va a publicar? Sí, exactamente.
Exacto. Ya, Profe, profe. una última consulta respecto de los horarios de clase para poder organizarnos. ¿Van a ser siempre a las 2:30 o no se sabe todavía? No, sí, siempre. Vamos hasta ahora sí siempre. Hasta excepto... No, sí, todavía seguimos siempre. Con este horario no se va a ver afectado. Va a ser el de la mañana el que se va a ver afectado. Ah, ya, eso quería Ah, saber. ya, Sí, bacán. exactamente. Ya, Ya, a las 2:30 entonces. que estén muy bien. Ha sido un placer verles hoy día. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe. Chao, adiós. Ah, Chao, profe, Profe, muy buena Chao. su clase. Chao, Muy qué buena. bueno. Me alegro que les haya gustado. Chao. 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 Chao.